Buenas tardes. Siguiendo con los lunes de actualidad que estamos ya desde hace prácticamente un año en el Colegio Notarial de Madrid, pues, y siguiendo también un poco con la necesidad que queremos en relación con los temas de política internacional que interesan a mucha gente y, por supuesto, nos interesa a nosotros como notarios y a nosotros como colectivo profesional. Hoy vamos a hablar sobre China, ¿no? Lamentablemente, hemos tenido una baja en los conferenciantes, las personas que van a hablarnos del tema. El coronel Pardo de Santayana, que algunos recordarán que estuvo con nosotros hablándonos también precisamente del tema de Ucrania hace pues un año, cuando empezó el tema. Lamentablemente, por temas familiares no ha podido estar. Sin embargo, contamos, a pesar de ello, yo creo que con tres personas que tienen un conocimiento muy exhaustivo de la situación y que yo creo que nos van a ilustrar enormemente sobre el papel que juega China en el contexto internacional y en la situación actual. Por un lado tenemos a Taciana Fisac, que es catedrática de Estudios de Asia Oriental y directora del Centro de Estudios de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Madrid. Tenemos también a don Miguel Otero Iglesias, economista, investigador principal del Real Instituto Elcano y experto en el triángulo de poder entre la Unión Europea, China y Estados Unidos. Y tenemos también a Margaret Chen, fundadora de Optimus Horizon y de China Club Spain y exdirectora para Asia de Telefónica. Y como moderador tenemos a don Ramón González Cerriz, periodista, escritor, analista político y, como muchos de ustedes lo conocerán y leerán a veces en El Confidencial. Pues yo creo que sin más preámbulo doy paso al moderador para que empiece esta charla que seguro que nos va a ilustrar y nos va a dar mucha claridad en los conceptos de la política internacional y del contexto de China en esta nueva situación. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, muchas gracias a todos por estar aquí y a los notarios de Madrid por acogernos en esta conversación. En los últimos 20 años hemos tenido una sensación ampliamente compartida que Occidente y China habíamos llegado a una especie de situación win-win. Era una situación en la que las dos partes ganaban de las relaciones que habíamos establecido. Por un lado, China ha tenido un proceso de crecimiento prácticamente sin precedentes en la historia, ha tenido un proceso de migraciones del mundo rural al mundo urbano, probablemente también de los más rápidos de la historia, ha creado una amplia clase media, una clase media que consume, y por otro lado, en estos años el mundo occidental ha tenido acceso a productos de consumo mucho más baratos de lo que eran en otros momentos, ha podido liberar a buena parte de su actividad económica hacia actividades con más valor añadido. En ambas partes ha habido problemas y han sido numerosos, pero podríamos pensar que ha sido un pacto global que funcionaba para las dos partes. En los últimos años, sin embargo, algo se ha torcido, algo ha dejado de funcionar como en la primera década del 2000 o en la primera mitad de la segunda década del 2000 pensábamos. Mi primera pregunta es así de genérica, ya iremos a cuestiones más concretas. ¿Qué se ha torcido? ¿Qué ha ido mal? ¿Qué hemos hecho mal unas partes y otras para que esta relación que parecía tan beneficiosa para la estabilidad global se haya torcido o haya empezado a tener problemas potenciales? Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. Vengo sin preparar, ¿no? Entonces te la sabes. Acaba de venir de China. Por supuesto, China es mi tema de todos los días. De mi punto de vista, esto tiene un punto más pronto o más tarde, ese punto de break. Ahora, desgraciadamente, yo creo que ha ocurrido antes, yo creo que antes de su tiempo, y es una pena. Yo creo que estamos en el momento muy bueno de crecer inclusivamente, eso lo dice en China ahora, ¿no? El concepto de inclusividad, o sea, crece todo el mundo, no es crece a coste de perder otro. En principio, sí, en general, habrá país no ha manejado bien ese proceso, ha perdido un poco en ese 20 años, ¿no? Pero en principio China creció mucho, pero también creció otros países, eso es mi punto de vista. Miguel. Bueno, muchas gracias por la invitación, es realmente un placer estar aquí. A ver, podríamos enfocarnos en agencia
o en momentos o en estructuras, ¿no? Agencia, podríamos decir, bueno, pues se fastidió todo con Trump, vino Trump y entonces ahí es cuando se torció. O Xi Jinping, llegó Xi Jinping, un hombre de hierro, etcétera, y ahí es cuando ¿no? Que es un poco la narrativa de algunos. O podemos pensar en momentos concretos, ¿no? La crisis financiera global y China, que en principio se siente que ha llegado su momento y que Occidente está más débil, el modelo estadounidense empieza a cuestionarse. O, desde el punto de vista europeo, cuando la empresa china Midea compra KUKA, que es una empresa robótica alemana, y ahí los alemanes empiezan a decir, ah, mira, lo del Pireo me daba un poco igual y lo de la red eléctrica portuguesa me daba un poco igual, pero... Se refiere, Miguel, a la adquisición china de los puertos o de infraestructuras italianas. Sí, sí. Pero yo creo que es un tema más estructural. Yo creo que el elemento de fondo es que, y me acuerdo que Julio Ríos, no sé si lo conocéis, es un estudioso de China, me acuerdo que en el 2010, paseando por Pekín, él me decía, en el 2010, me decía, la gente del Comité Central me está diciendo que están preocupados, porque piensan que los próximos 10, 20 años China va a superar a Estados Unidos como la gran economía mundial, y Estados Unidos pues va a hacer lo posible para poner palos en la rueda. Y entonces mi lectura de esto es que Xi Jinping no es un accidente, igual que no lo fue Trump, es un síntoma de la élite china pensar, vienen tiempos difíciles y necesitamos a un hombre duro, a un hombre fuerte, vis-a-vis a Hu Jintao, que era un hombre más débil, al timón. Y antes de Trump ya había Xi Jinping ahí, y los halcones, tanto en Estados Unidos como en China, y yo llevo estudiando China pues 15 años, empezaron a dominar el debate y nos han llevado a esta espiral cada vez más problemática, donde, bueno, pues efectivamente la cosa se ha torcido. Bueno, yo veo las cosas, bueno, en primer lugar también muchísimas gracias por invitarme a estar aquí, es realmente un placer tener un público tan amplio, interesado. Yo veo las cosas un poco de forma distinta. ¿En qué sentido? Bueno, yo he tenido el privilegio de seguir desde el año 1978, que fue la primera vez que viajé a China, de seguir muy de cerca todo el proceso que ha sufrido China, ¿no? Y fui viendo cómo realmente se producía una prosperidad, cómo realmente en China se sacaba de la pobreza a centenares de millones de personas, y fui viendo también cómo desde Occidente siempre se seguía el mismo discurso. China no es un país democrático, y entonces muy pocas veces se reconocía los éxitos que se iban haciendo en China. El punto álgido para mí fueron las Olimpiadas del 2008. En el 2008 China gastó mucho dinero, hizo unas Olimpiadas que yo creo que no se han superado, hizo unas Olimpiadas magníficas. Yo tuve también el privilegio de poder estar allí en el acto inaugural de las Olimpiadas, y sin embargo la preparación a las Olimpiadas desde el punto de vista de la prensa, que siempre fustiga muchísimo a China, pues fue una crítica incesante, una crítica porque se habían producido disturbios en el Tíbet, disturbios que no fueron realmente un enfrentamiento entre Han, es decir, los propiamente chinos y los tibetanos, sino que fueron disturbios que se provocaron inicialmente por los Hui, que son los mercaderes tradicionales en el Tíbet. Hubo una situación muy conflictiva que al final tuvieron que mandar al ejército los chinos, y que ni siquiera el Dalai Lama se atrevió a criticar porque era una situación compleja, pero hubo una unanimidad internacional en que aquello era inadmisible y se hizo un boicot. Boicot que llegó al punto de tirar cosas a las personas que llevaban la antorcha. Bueno, yo conocí a mucha gente en China que estaba en contra de las Olimpiadas y en contra del dinero que se estaba gastando China en las Olimpiadas, ¿no? Pero
aquel ataque de Occidente, que no solo no reconocía lo que China estaba haciendo cuando había ya permitido que se hicieran allí las Olimpiadas, sino que continuaba con la crítica sin reconocer lo que entonces pues todos veíamos que era realmente algo espectacular, porque nunca se ha hecho un ejercicio de crecimiento económico tan importante en la historia, ¿no? Bueno, pues aquello fue realmente el inicio de un nacionalismo que se sentía dolido, porque luego, claro, iba viendo cuál era el comportamiento internacional, iba viendo cómo surgía Guantánamo, cómo aparecía la guerra de Irak con las torturas, toda una serie de cosas en donde las democracias ya no éramos el modelo a seguir, y sin embargo el discurso hoy sigue siendo el mismo, es decir, no se reconocen los éxitos o los logros que se hayan hecho China, sino que como China es una dictadura, pues no vamos a reconocer nada, ¿no? Entonces, eso yo creo que ha sido un factor interno muy relevante, porque yo vi ya desde el 2008 que aquello empezaba a girar de alguna manera, ¿no? El 2010 que mencionabas justamente ahora tú, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, claro, cuando tomó el poder Xi Jinping, yo escribí una vez un artículo en El País, antes de que Xi Jinping fuera secretario general, que se llamaba ¿Conoce usted a Xi Jinping? Porque en España era desconocido y ya veíamos que era el que iba a tomar el poder, ¿no? Yo tengo que decir que a mí Xi Jinping siempre me produjo un cierto rechazo, porque su discurso era un discurso a veces beligerante también contra los extranjeros. En ciertos viajes que hizo a Estados Unidos y luego en México hizo declaraciones, realmente no era realmente un personaje muy abierto al diálogo fuera, ¿no? Pero bueno, el problema ha venido cuando ya Xi Jinping pues ha decidido que él quería no dejar el poder. Son cosas que vamos viendo que suceden en todas partes del mundo, ¿no? Que cuando el poder tienta mucho, ¿no? Y Xi Jinping lo que hizo fue cambiar la Constitución y decidir que él tenía que tener otro mandato. Yo la última vez que estuve en China fue ahora en agosto, pero no pude ir antes, porque la última vez que yo había ido antes de la pandemia era el 2019. Y en el 2019 yo volví muy preocupada. ¿Por qué? Bueno, pues porque fenómenos que yo enseño a mis estudiantes, como puede ser todo el periodo de los años 50 en el maoísmo del siglo pasado, en donde se produjo una paralización de la burocracia, y luego se produjo lo que se llamaba el movimiento de las 100 flores, y luego vino el movimiento antiderechista, que paró todo lo que podía entenderse de apertura de aquella época, pues estaba reproduciendo en China. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que la ideología política estaba primando ya sobre aspectos económicos, sobre aspectos, empezaban a reinstaurarse ciertas actitudes que, como eran, por ejemplo, las sesiones de crítica y de autocrítica, que ya en el 2019 ya aparecieron en China. Pero antes, ¿no? Porque al final esto es todo reacción a, ¿no? O sea, ya ahí hay un momento donde China está por lo menos yo escribí ya en el 2018 el artículo que cuando visité China, a mí me parecía que China ya estaba en una economía de guerra, porque frente a lo de Trump y los aranceles, etcétera, etcétera, pues lógicamente la reacción de la élite y del partido chino fue: hay que apretarse los machos aquí no podemos dejar que aquí se nos descontrole esto. Entonces, lógico, como en cualquier economía de guerra, como tienes ahora mismo en Rusia, pues tú tienes que controlar todas las palancas y todos los ámbitos, etcétera, porque no puedes dejar que tengas flancos débiles frente al desafío que te supone la guerra comercial y tecnológica que te está ¿no? viniendo de Estados Unidos. A ver, mi percepción, yo no soy economista y no entiendo mucho de economía, pero mi percepción es que era más bien un problema político, no tanto económico. Xi Jinping no se caracteriza por sus enormes conocimientos de economía y él se ha centrado en la ideología. Y es verdad que puede haber todos esos factores, pero yo creo que el problema es más político que económico en un primer principio, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Xi Jinping? Pues, por ejemplo, llama la atención, da un toque de atención a empresas privadas muy fuertes,
a las cuales les dice no. Esto de comprar en Estados Unidos, no me acuerdo que quería comprar a alguien en Hollywood o alguna cosa así, sí. Esto no está permitido. Y le dio un toque a este empresario, que era el empresario de Wamta, si no me equivoco. 2016. 2016, ¿no? Bueno, pues le dio un toque muy claro de que las cosas ahora, el partido iba a tomar las manos, las riendas económicas. En ese sentido, con tu experiencia económica, esto que estamos hablando, ¿se está notando ya en España o en la Unión Europea, tras un largo periodo de inversiones cruzadas, digamos, de un lado hacia otro, en esta crisis política y económica que estamos viviendo, ¿se ha notado ya una pequeña o una progresiva desconexión económica y empresarial entre los dos lados? Se ha notado mucho, pero desde 2016 y desde que tomó control Trump, que puso China como enemigo, ¿no? Entonces eso empieza, o sea, poco a poco. De hecho, en primeros años no sentimos mucho por este lado, pero poco a poco, ahora mismo estamos cada vez más lejos, cada vez más que comparablemente, ¿no?, con los años antes de 2016. Pero yo creo que al final esto es muy dinámico, ¿no? Y yo creo que no hemos perdido todo. O sea, yo creo que podemos poco a poco recuperar económicamente, digo. Hay un lado, Miguel, que tiene que ver, hemos hablado de la ideología de las empresas, hay una parte en esto que estamos hablando que tú has estudiado que es muy importante, que es la tecnología. Podemos discutir mucho si el énfasis es más económico o ideológico, pero la tecnología seguramente estará en este trío. Parte del conflicto que ha salido en el aspecto tecnológico es que esta larga dependencia de Occidente con respecto a la fabricación china se ha considerado, diría que sobre todo a partir de la pandemia, pero corregidme con las fechas, como una dependencia excesiva. Dependemos demasiado en cuestiones estratégicas de la fabricación china y sobre todo en una cuestión que yo, dejadme la nota personal, creo que es la cuestión más fascinante actualmente en el mundo, que es de los chips. Casi todo lo que utilizamos, desde las lavadoras hasta los teléfonos móviles, utiliza chips. China era la gran fabricante de chips del mundo, con Taiwán, luego hablaremos de eso. En un momento dado Occidente decidió que quería no depender en esa medida de los chips. Miguel, ¿nos puedes contar un poco esta guerra tecnológica? Sí, pero aquí sigo insistiendo, creo que es mucho anterior, porque ya no me acuerdo el año, pero yo creo que debe ser 2017, antes de la pandemia, bien antes de la pandemia. La administración Trump ya empieza a prohibir Huawei. Y hay una enorme presión de la administración de Trump a sus aliados para que prohíban Huawei. Y realmente, para el mundo empresarial, yo incluso también escribí otro artículo, me acuerdo, que para Davos, yo me acuerdo que ese año de Davos, o sea, ver que la hija del fundador y presidente de Huawei al final acaba, ¿no?, arrestada en Canadá, por un tema de extraterritorial, de negocios por Irán, etcétera, etcétera, pero acaba, y después China arresta a dos canadienses en represalia, pero que además Estados Unidos vaya por una empresa como Huawei, que yo pienso que Huawei es la empresa más globalizada en China, la más cosmopolita, la que tiene más empleados extranjeros, la que tiene altos directivos chinos más internacionalizados. O sea, es la joya de la corona. Pero es privada. Y es privada, aunque bueno, ahí podemos debatir si cuántos plazos que tiene, no, pero bueno. Se le ha intentado cortar las piernas, literalmente. O sea, se ha dicho, no, y todavía el otro día estaba hablando con una alta directiva de Huawei, todavía los Huawei no pueden usar los softwares, las aplicaciones, los androides, etcétera. O sea, Google Maps no te va a funcionar. Entonces, a partir de ahí ya empieza toda una guerra tecnológica que que pensábamos que a lo mejor no iba a ser el caso, pero con Biden se refuerza. Se refuerza en el sentido de que ya... Esto es una sorpresa. Claramente, además, Blinken lo dijo. Nosotros estamos en que la distancia entre Estados Unidos y China, tecnológicamente, se mantenga. Eso es ya una política de seguridad nacional.
y vamos a hacer todo lo posible para que así sea, y entonces toda la tecnología, alta tecnología y los microchips de alta generación, que se producen mayoritariamente en Taiwán, pues, y muchas de las máquinas que se utilizan para hacer esos microchips, que o bien se producen en Japón o en los Países Bajos, que tienen una empresa que es puntera en eso, pues la administración Biden hace todo lo posible para generar una presión diplomática para que no se le exporte esa alta tecnología a China, y ahora Huawei ha venido con el último smartphone y con un microchip de 7 nanómetros, ¿no? Y ahí hay un debate si al final todo este control de exportaciones a China estimula que China siga innovando de una manera independiente, autónoma, o si eso va a frenar el crecimiento de China. Hay una pregunta, Tatiana, que yo creo que muchas veces nos hacemos los que somos analistas políticos, a veces tenemos más conocimientos de política que de la cultura de los lugares de los que estamos hablando. Entonces parece, digamos, en términos geopolíticos, en términos económicos, que China tiene derecho a querer ser importante y tiene derecho a querer ser una gran potencia. No hay países que no quieran serlo. Pero en los tópicos que a veces manejamos gente como yo, que escribo en un periódico, que no somos estudiosos, ¿qué no entendemos de el deseo chino de ser una potencia hegemónica? ¿Se nos están escapando claves culturales o claves intelectuales o incluso claves filosóficas que desde Occidente no estamos entendiendo? Bueno, yo personalmente creo que la visión de una China que quiere convertirse en hegemonía en el mundo no es realmente la realidad. O sea, yo creo que China lo primero que tiene es una población de 1.400 millones de habitantes y quiere tener una prosperidad y un nivel para esos millones de habitantes. Y hace algunos años yo recuerdo que yo miraba un poco más la política exterior de China y me parecía que la política estaba dirigida a la seguridad energética y a la seguridad de alimentos, de proveer a China de todo lo que necesitaba. O sea, yo cuando ahora, por ejemplo, hay una percepción de China, que hay gente que me ha dicho, es que China quiere imponernos su modelo. Entonces, claro, yo me quedo así un poco sorprendida porque digo, bueno, vamos a ver, en primer lugar, ¿qué significa el modelo chino? Digo, porque muchas veces se ha hablado de si el modelo chino se podía utilizar en América Latina. Digo, claro, hay dos factores fundamentales con los que ya no puedes contar. Uno, lo trabajador que es el pueblo chino. Dos, la capacidad de sufrimiento que tiene. Y la idea que tiene siempre de que incluso yo me esfuerzo para que las generaciones futuras puedan disfrutar de un bienestar. Esas características no las encuentras en cualquier lugar, con lo cual a mí hay veces que esta idea de imponer el modelo chino, el modelo va con su pueblo, con sus tradiciones, con su forma de ser, y si hay algún grupo de inmigrantes que haya podido ser tan exitoso, es el chino. Pero ¿qué hacen? Trabajan, trabajan y trabajan, y siempre se dice además que la comunidad china no crea problemas hacia afuera, puede tener problemas hacia adentro, pero no los saca hacia afuera, ¿no? Entonces yo creo que a veces, a mi entender, naturalmente, yo creo que lo que yo he mencionado antes, de que siempre se ha criticado a China y se ha dicho, es que China no es una democracia. Las teorías de la modernización siempre predecían que una vez que hubiera desarrollo económico, que las clases medias empezarían a solicitar el voto político. No es así, no es así. China viene de una tradición imperial en donde yo diría que la burocracia imperial tradicional ha sido sustituida por la burocracia del Partido Comunista Chino ahora mismo, ¿no? Entonces hay otras mentalidades, hay otras formas de ver las cosas, ¿no? Y yo no creo que la aspiración fuera tener la hegemonía. Ahora, lo que sí es cierto es que parte de ese crecimiento económico, y corrígeme si me equivoco, ha sido
por toda la interacción y la exportación que ha habido con Occidente y con Estados Unidos. Claro, si eso se para, eso naturalmente va a tener un efecto en China, ¿no? Eso es evidente. Pero también es cierto que las empresas ya no encontraban en China los precios más baratos de fabricación y ya estaban yendo hacia otros lugares mucho antes de la pandemia. O sea, ya era un hecho evidente, ¿no? Había otras coordenadas. Para mí lo que siempre ha sido sorprendente en China es que todas las nuevas tecnologías, todas, yo primero las he conocido en China. O sea, desde las más pequeñas, yo recuerdo, por ejemplo, el DVD. Bueno, el DVD, mis amigos chinos me regalaron un DVD porque yo todavía iba a buscar cintas de VHS, porque veía siempre películas, siempre que compraba. El USB me lo regalaron por primera vez un amigo chino. Una cámara digital me la regalaron por primera vez un amigo chino. Cuando yo volví aquí a España un año y dije, oye, ¿qué es eso del satélite de tecnología cuántica? Y me dijeron los físicos pues que era la punta del desarrollo de muchas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, pues tendremos que reconocer que China ha hecho un esfuerzo por lo tecnológico enorme, ¿no? Y eso no podemos negarlo de alguna manera, ¿no? Yo os voy lanzando preguntas, pero interrumpíos vosotros cuando queráis y apartaos de mi guión. Decía Tatiana la tradición de la burocracia china. Es cierto que incluso desde fuera nos damos cuenta de eso y de que la teoría de la modernización, que es una teoría que a veces los españoles hemos sido muy proclives a utilizarla porque sí se aplicó a España, ¿no? La idea de que a partir de determinado nivel de renta y de riqueza y de clase media y de vida urbana, eso se traduce en un proceso de democratización, ¿no? Pasó en España, pasó en Grecia, pasó en Portugal, y creo que durante una parte importante de principios de este siglo se pensó que también iba a suceder en China, también China se podía convertir en una democracia. No ha sido el caso, es evidente, y hay algo, por volver a los tópicos que utilizamos los periodistas, para que me desmintáis, que a pesar de lo que hablaba Tatiana, de una tradición política y burocrática determinada, que muchas veces pensábamos que la legitimidad del Partido Comunista Chino estaba basada en gran medida en la gran prosperidad que había llevado al país. Es decir, era un régimen de partido único, con claros instintos autoritarios, que últimamente creo que han ido a más en los últimos años, pero que mantenía una legitimidad porque había generado una sociedad con ascensor social, con capacidad de crecimiento. Ahora estamos hablando, Miguel, sé que esto tú lo tienes mucho en la cabeza, pero también los demás, de que ese crecimiento chino ha bajado un poco, sea porque llegaba un momento en que era imposible seguir creciendo a tasas del 8 o del 9%, sea por una burbuja inmobiliaria, sea por las cuestiones que hemos tocado antes, ese crecimiento ha dejado de ser tal y previsiblemente eso supondrá, no sé si conflictos internos, pero las sociedades están más enfadadas cuando no se crece que cuando se crece, y eso, como decía Miguel, ha ido acompañado en un momento de más mano dura, y esto lo digo yo, de más represión interna. ¿Creéis que esto tiene, digamos, esta parte interna de la vida política y económica china también tiene consecuencias en este orden mundial del que estamos hablando? Tú acabas de venir de China, tienes información de primera mano. Sí, yo estoy pensando, normalmente, como soy de China, prefiero no opinar mucho políticamente. Pero en este caso, que estamos en Petit Comité y que quiero comentar un poco, ¿no? Yo vivo aquí 30 años, durante ya 30 años. Y vivo en la democracia de España y vuelvo mucho. Últimamente, los últimos 20 años, los primeros fue con Telefónica y luego ahora ya por mi cuenta que voy mucho. Y pienso mucho. Y ese modelo de aquí, o sea, yo pienso contrario, ¿se puede aplicar a China? Pues no. China se rompe en 2 segundos. O sea, entonces, normalmente tenemos la mentalidad de España, que es un país importante en Europa, pero para China es un país pequeño. Entonces hay cosas que no puedes imaginar, que si aplicamos la democracia de aquí, ¿cómo será China? Entonces yo estaba pensando cuando yo era pequeña, somos 50 en clase y no nos permite hablar, porque si habla todo el mundo no va a tener clase.
Entonces, entonces para manejar tantas personas, un sistema, un país es muy complicado, súper complicado. Entonces, muchas veces yo pienso que China puede estar juntos, tiene su coste. El coste es el sacrificio de libertad, ¿no?, personal, un poquito en ese sentido. Y la gente de ahí se preocupa menos la libertad que la gente de aquí, que preocupando por los chinos, que piensa que los chinos están sufriendo y tal. Yo creo que sí, hay gente que ahora cada vez quiere más libertad y también tiene realmente más medios, porque ahora todo el mundo tiene móvil y publica y tal, ¿no? Y entonces, en cierto modo, ya está disfrutando la libertad en cierto sentido, comparando con antes, ¿no? Pero libertad total, yo creo que en China siempre tiene un control a nivel de país y luego provincial, y como toda España será un presupuesto, no 8.000, ¿no? Entonces, por eso China hoy puede tener la infraestructura de lo que quiera. O sea, aquí aeropuerto, ahí la carretera y tren de alta velocidad y tal, ¿no? Aquí, España, muchas veces pienso, de aquí a Zaragoza son 5 provincias y 5 presupuestos. Tú quieres reformar y otro no. Entonces, eso es la democracia para un país de menos tamaño. Yo creo que funciona, pero para un país de mucho tamaño y muchas personas es muy difícil. Y luego también estoy totalmente de acuerdo con Tatiana que China ha progresado muchísimo y no todo el mundo tiene la misma información de reconocer que China cómo ha hecho, ¿no? Entonces, incluso Tíbet, mucha gente piensa que Tíbet están ahí sufriendo, que los Hans que está controlando, pero yo he estado en sitios que he visto gente bastante contentos ahí, o sea, gente normal, gente trabajadora y tal. ¿Por qué? Porque la vida ha mejorado muchísimo, muchísimo. Y yo creo que no le damos crédito. Y luego hablamos de tecnología. Tecnología, mucha gente no sabe que China ahora está en otro mundo. O sea, hay una parte de tecnología, no todo, está mucho más avanzado que incluso que Estados Unidos. Y entonces, pero China no es, o sea, no tiene espíritu de comunicar, o sea, no suele comunicar muy bien. Y también es como muy modesta, ¿no? Entonces, China cuando ya llega otro lado de Luna, ya dice, ya hemos llegado. O sea, en lugar de decir mucho y somos muy fuertes y podemos, no sé qué, ¿no? Entonces, China cuando dice una cosa, Huawei, ¿no?, cuando dice una cosa, tiene 2 detrás, no es contrario, ¿no? Entonces, ahí sí, yo creo que si hablamos de fabricación de China, yo creo que cuando China entró la Organización Mundial de Comercio, y se supone que empieza todo lo que es la globalización. La globalización es como una gran familia y ayudamos, o sea, tú fabricas y yo diseño, ¿no? Más o menos que aquí diseña y fabrica China y India y países que tienen menos coste laboral, ¿no? Entonces, ahora viene una pandemia y no tiene una mascarilla por aquí, y eso sí es un problema un poco grave, ¿no? Pero hoy tú preguntas, ¿quién quiere fabricar mascarilla? Que ganas medio céntimos por cada mascarilla o lo que sea. Nadie quiere hacerlo. O sea, por lo menos en los últimos 20 años, que está deslocalizando todo lo que son fabricación con polución, de todo lo que es la industria, heavy industry, ¿no? O sea, todo ha ido a Asia y a otros sitios. Y aquí disfruta mejor aire y todo, y luego dice China e India los más polutos, y yo creo que eso es un poco injusto, ¿no? Ahora por fin empieza a calcular lo que es la polución desde quien pide el producto, no quien fabrica el producto, ¿no? Entonces, pero yo creo que como un país, como la estrategia, es importante
que tuviera cierta capacidad de fabricación, que no puedes deslocalizar todo y solamente queda comerciantes, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante a nivel de país, de tener una estrategia que subvenciona a empresas que fabrican mascarillas, por ejemplo, ¿no? No puede echar culpa porque es culpa de China. Yo creo que no. Si quieres mi aportación a tu pregunta, estoy de acuerdo en que muchas veces, incluso el otro día lo teníamos en un debate en el Cano, muchas veces se tiende a comparar China con otras economías y es yo creo que un gran error. O sea, China no es otra N más de un número de casos, de estudio, etcétera, ¿no? O sea, es un país de 1.400 millones de habitantes, que lo decimos así, pero creo que no somos conscientes de lo que significa eso, ¿no? O sea, al final China es una civilización disfrazada de Estado, pero es más bien una civilización, ¿no? Imperio, disfrazado de Estado. Bueno, entonces, yo creo que hay muchas chinas, porque imaginaros que hubiese una democracia que englobase a Estados Unidos, la Unión Europea y otros 500 millones de habitantes más alrededor de la Unión Europea. Y yo creo que es difícil de imaginarlo, ¿no? Entonces, yo creo que las dimensiones, la escala de China es tan grande que al final China en la economía global tiene un peso enorme, y encajarla en un mundo liberal ha sido muy complicado. Claro. Y ahora que China está en una fase de dificultades, por la burbuja inmobiliaria, por el apalancamiento crediticio, el endeudamiento interno, por el endeudamiento de los gobiernos locales, por el desempleo juvenil, que el gobierno ha decidido ya no dar los datos porque no quiere generar más tensión. ¿Qué está haciendo? Pues en vez de invertir tanto en inmobiliario, porque el ajuste es el que tuvimos que hacer nosotros aquí en España, y en España aquí el sector inmobiliario era más o menos, contando todos los sectores adyacentes y tal, pues llegó a lo mejor al 15%. En China llegó al 25%. ¿Y ahora qué están haciendo? Pues están intentando ese crecimiento que generaba la burbuja inmobiliaria, generarlo a través de la industria y la tecnología. Y ahí vemos que este año pues va a subir el déficit, porque el gobierno necesita estimular, porque el consumo no tira, y si no tira el consumo y la burbuja inmobiliaria no podemos apostar sobre ella, ¿qué nos queda? La industria. Y la industria ya es el 35-40% del PIB, es masivo. La inversión es el 45% del PIB, que prácticamente en todo el mundo es el 25%, y entonces China ahora mismo se va a convertir en una Alemania multiplicada por 10. Miguel, déjame que te interrumpa para los tres, pero por puro escepticismo, digamos, ¿no le veis límites a la capacidad de la planificación económica? ¿No creéis que la planificación económica, que ha obrado milagros en China indiscutiblemente, también tiene sus propios límites? Es que quería acabar con la idea, porque ese es el tema ahora mismo más gordo, es el coche eléctrico chino. China este año va a exportar más coches que Japón. El coche eléctrico chino es innovación china. O sea, es alta tecnología china en baterías, que sobre todo el coche eléctrico es baterías, y Huawei en electrónica y tecnología, etcétera, y después poner la carrocería que tú quieras. Bueno, en parte del coche eléctrico hay que dar gracias a la empresa de Tesla. Tesla, claro, que Tesla, fue el catfish que le llaman los chinos, que Tesla entró en el mercado. Sí. Entró China, no solicitó patentes. ¿Por qué? Y dice que si yo innovo rápido, yo dejo a la gente que copia, no pasa nada. Pero si no, es como compra una entrada a juicio. Eso es lo que dice Musk, ¿no? Musk. Entonces también tiene razón. Es verdad que en general esa industria
sumergido, pero como primer nivel de fuerza mundial. Sí, sí, entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo se encaja eso? Es lo que los macroeconomistas ahora mismo te pueden decir, porque volvemos al mismo debate. ¿Cómo encajas ahora mismo una economía china con esa capacidad de exportación? ¿No? Porque el déficit, ¿sabes? El déficit de la Unión Europea con China ha aumentado enormemente. O sea, Borrell, la última visita a China, viene preocupadísimo porque es insostenible. O sea, encajar a China con el nivel de exportación que tiene y que ha pasado de hacer zapatillas y camisetas a ahora ser un gran competidor en el coche, que es uno de los bienes de consumo más importantes. ¿Cómo se encaja eso en la economía mundial? Quería haceros dos últimas preguntas antes de pasar al público. La primera es, hagamos un ejercicio de empatía de cómo creemos que el Partido Comunista Chino le gustaría que fuera el mundo dentro de 10 años. Estoy de acuerdo con Tatiana que no pretende exportar su modelo político, estoy bastante de acuerdo con eso, pero no sabemos qué quiere hacer con Taiwán y creo que no lo sabemos casi nadie. Sabemos que quiere seguir siendo un país de partido único, con una esfera comunicativa separada de la occidental y con fuertes controles internos, siendo realistas en el mundo global, en el mundo de la geopolítica, de la influencia. ¿Cómo imagináis que un dirigente del Partido Comunista quiere realistamente que sea el mundo dentro de 10 años? Esta es difícil, lo reconozco. Bueno, es un imposible decir cómo quiere. Bueno, primero porque yo no tengo claro que China quiera que el mundo sea de un modo concreto. O sea, ella lo que quiere es que China en el mundo tenga una posición y tenga una situación concreta, ¿no? Claro, todas estas cosas siempre se ha dicho, ¿no? Si las cosas van muy mal en China, entonces hay peligro de que se invada Taiwán. Ese ha sido siempre lo que se ha dicho, ¿no? Yo siempre he pensado, si a China le va bien, al mundo le irá bien. No es bueno para el mundo que a China le vaya muy mal, porque realmente tampoco necesitamos más enfrentamientos, más conflictos, ¿no? Pero a veces las cosas van en muchos niveles en China, porque una cosa es, yo creo que el éxito económico no solamente ha sido un éxito planificado o apoyado desde arriba, que lo ha sido, sino que ha sido también un éxito por la capacidad de dinamismo de la propia tejido de las personas de China, de las distintas provincias que han salido y se han movido ellos. O sea, hay también una iniciativa privada muy dinámica, porque ese es el carácter chino, y la prueba de ello es que vemos que en Taiwán, aunque la escala de Taiwán es mucho menor en población, pero cuando les dejas un poco de libertad de que hagan negocios, es que no son imparables también, ¿no? Entonces, bueno, yo espero, o sea, yo confío en que la situación en China no sea una situación negativa, porque no creo que eso sea positivo para el resto del mundo, ¿no? Y quizás desde el punto de vista político, claro, lo que decía Margaret yo creo que tiene mucha razón. No nos damos cuenta de que las democracias, si vemos un poco despacio, ¿qué democracias funcionan en el mundo? Bueno, pues generalmente son democracias más bien pequeñas, ¿no? Son de países pequeños. Uno ve países en donde la democracia funciona muy bien en lugares más pequeños, ¿no? En donde ahora mismo, por ejemplo, la democracia en Estados Unidos tampoco es un modelo para nada. Es un país que se les ha ido de las manos un montón de cosas en la democracia, ¿no? Y China, efectivamente, yo de joven siempre pensaba, ¿por qué China tiene que ser especial? Hasta que realmente fui dándome cuenta de que el volumen de la población hace que China sea un monstruo muy difícil de manejar, con ideas que se pueden aplicar en lugares pequeños, ¿no? De hecho, en China se han hecho experimentos democráticos a niveles regionales, a niveles locales, para ver qué es lo que sucedía, ¿no? Y, por ejemplo, elegían a lo mejor alcalde a nivel local y se daban cuenta que el que salía y que más votaban era también el mismo del Partido Comunista de siempre, ¿no? Bueno, entonces, yo sí que veo que China ha sido un imperio. En los imperios había una mayor flexibilidad para encajar. Tú no tenías una igualdad en todos los territorios. Con la llegada de la idea del Estado-nación,
pues ahí se crea un problema, porque tú tienes que igualar a todos los ciudadanos, tienes que igualar a todos los territorios, y entonces hay más dificultades de integrar cosas distintas de distintos lugares, ¿no? Y en el fondo, claro, nosotros vemos lo que es la Unión Europea, en donde, bueno, hemos conseguido cierto encuentro, creo que es un proyecto bastante único en el mundo, ¿no? Pero de ahí a igualizar todo estamos a una distancia muy grande, y si nos dijeran ahora, venga, vamos a poner todos por el mismo rasero, y en el fondo eso es lo que China a veces me da la impresión que es, ¿no? Es un imperio que ha tratado de meterse en un Estado-nación y ahí tiene muchos más problemas para gestionarlo, ¿no? Y cuando uno ve la contraparte, por ejemplo, de India, ¿no? Claro, la prensa, y dime si me equivoco, ¿no? Pero la prensa siempre que habla de India habla positivamente. Siempre que habla de China, habla negativamente. India es una democracia. Claro, India es una democracia que yo siempre que miraba en Transparencia Internacional sus grados de corrupción, no sé últimamente, pero cuando yo lo miraba estaba siempre peor que China en cuanto a la corrupción, ¿no? Es una democracia... La libertad de prensa... Es una democracia en donde ahora mismo no hay libertad para nada. Ahora mismo hay una situación muy conflictiva, desde el punto de vista académico ha habido una censura de muchos temas y hay unos enfrentamientos, y el problema de las castas no se ha solucionado jamás. O sea, medimos por raseros distintos a las dos grandes potencias de población, digamos, del mundo, y cuando hablamos de India decimos, India va a superar ya a China. ¿Supera en qué? En población. Como me decía un amigo chino, decía, la mayor contribución que ha hecho China al mundo es el control de la natalidad. Imaginemos que hubiera sido China si no hubieran controlado la natalidad. Ahora serían 2.000 millones directamente, ¿no? Pero siempre todo ha sido visto desde un punto de vista negativo, naturalmente con impacto para el medio ambiente, impacto para montones de cosas, ¿no? Entonces yo sí que creo que tendríamos que intentar ver de forma más neutral los actores que tenemos enfrente y reconocer sus virtudes o sus éxitos, y las cosas que no nos gustan también criticarlas y también decirlas claramente, ¿no? Pero ese no es el problema que hay con China. Se mira con un rasero distinto. ¿Cuál crees el orden mundial que desea Margaret, Miguel, China? Bueno, yo creo que si me pongo en la piel y yo he hecho siempre un poco, la primera vez que fui a China en el 2009 justamente fue casi un trabajo antropológico de meterme en la piel de las élites financieras chinas, ¿no? Entonces, si me pongo en la piel de un dirigente chino, yo creo que la prioridad número uno es superar la renta media, la trampa de la renta media. Eso es un gran desafío para China. ¿Y cómo lo puedes lograr? Y yo creo que eso le quita mucho sueño a muchos de los dirigentes chinos. Mantener uno de los temas cardinales, lógicamente, el otro, o sea, es el crecimiento, la prosperidad, etcétera, y el otro, lógicamente, es la unidad nacional, la defensa de las fronteras, la seguridad, y eso incluye, seguramente, por lo menos evitar que Taiwán vaya a una deriva más independentista. No sé si incluso querer que esté ya plenamente dentro de la soberanía nacional, por así decirlo, pero tenemos que entender desde la historia china que Taiwán es quizás el último lunar del pasado colonial occidental. O sea, Taiwán todavía es lo que le falta a China para recuperar su soberanía nacional después de su época colonial, o sea, de ser colonia o perder la soberanía frente a las potencias occidentales. Y yo creo que eso se quiere resolver en algún momento, ¿no? En algún momento se piensa, o sea, yo como gran potencia no puedo permitirme esto, ¿no? Entonces yo creo que no sé si en los próximos 10, pero seguramente en los próximos 20 años eso va a ser el caso, ¿no? Y finalmente yo creo que una mayor presencia de China en lo que se conoce hoy como el sur global, o yo lo llamaría el sur plural, ¿no? Yo creo que China sabe que Estados Unidos está perdido,
que da igual quién esté en la Casa Blanca, republicano, demócrata, Estados Unidos siempre va a estar intentando que China no supere a Estados Unidos como número uno, y eso es estructural. Y Europa se ve que se pueden hacer negocios, pero que estratégicamente está con Estados Unidos. Entonces, realmente para China, donde puede aumentar su influencia es en el denominado sur global, y ahí está el sudeste asiático, ahí está el Golfo, todo lo que es la región árabe, ahí está África, ahí está América Latina, y ahí pues China, yo creo que un dirigente chino pensará, ahí todavía pues China va a aumentar su influencia y eso va a mejorar las condiciones de vida de los chinos, que finalmente, o sea, últimamente es lo más importante para cualquier líder chino, que es, bueno, seguridad y prosperidad en casa. Margaret, ¿cómo imaginas tú ese deseo de un directivo del Partido Comunista Chino de que sea el mundo el futuro? Yo, en lugar de decir el deseo de Partido Comunista, porque aquí cuando dice comunista, ya enseguida ya entra un prototipo, ¿no? Entonces, en realidad China ahora es la economía de mercado, eso se llama economía de mercado. Básicamente no es totalmente capitalista, pero sigue la regla de mercado. Entonces, o sea, ya acerca bastante a lo que estamos funcionando aquí. Y tampoco el gobierno chino se dedica a quitar los ricos y para darle a los pobres, ¿no? Porque eso no es motivo. Y China mira mucho hacia adentro, no influencia del sistema de China, tiene que implantar en todo lo demás. O sea, ningún motivo, o sea, ninguna actividad que indica que China quiere imponer de su sistema. Pero el resto del mundo, sin embargo, siempre quita esto, ¿no? Que todo lo socialista ha caído, pero China está ahí todavía, ¿no? Pero realmente China ha evolucionado por sí mismo. Y aunque de palabras sigue diciendo, ¿no?, que es Partido Comunista y la socialista como la estructura, ¿no? Pero en principio yo creo que China se dedica mucho a la economía, a mejorar, y incluso lo que ha dicho Tatiana, ¿no? O sea, China lo que necesita es tener suficiente materia prima para poder construir China y para alimentar los 1.400 millones de personas que ahora mismo, desde economía planificada, que aquí dice que tienes que planificar arroz aquí, verduras ahí, ahora ya no, ahora ya ha cambiado a otro sistema que es el sistema de mercado. Entonces, donde tiene más necesidad, o gobierno subvenciona o más gente va a dedicar a esto y otro, ¿no? Entonces, ya ha cambiado. De hecho, China es un país ahora consumidor de sojas, por ejemplo, está importado desde Argentina. Y eso, antes como China no haría eso, ¿no? Entonces, hay muchos cambios, pero me preocupa un tema, es que ahora cada vez tenemos menos información de verdad de China que realmente es. Entonces, yo quiero que cuando pueda, yo creo que tiene que ir a China a verlo, porque no hay otra forma. Yo no puedo superar esa barrera de cómo es China, ¿no? Entonces, y China no es tan agresiva como en ese momento se dibuja una imagen de China muy agresiva, militar y no sé todo, no, pero China realmente sigue siendo muy de construir muy hacia adentro, que mejoramos y luego no hace daño a nadie. Eso es en principio el objetivo, ¿no? Os hago la pregunta más difícil y os pido que la respuesta sea la más breve. O sea que soy doblemente tramposo antes de abrir las preguntas del público. Hoy la reunión global importante la estamos teniendo aquí, pero hay otra que está teniendo lugar en San Francisco en este mismo momento entre Joe Biden y Xi Jinping. El objetivo de esta reunión, decían las personas cercanas a la organización, era contener el conflicto. Esto se nos ha ido un poco de las manos, las tensiones, los conflictos han ido demasiado lejos y el objetivo, decía el New York Times esta mañana, de esta reunión es impedir que la competición se convierta en conflicto. Podemos competir Occidente y China sin que eso derive en un conflicto más allá de los legítimos conflictos
entre grandes potencias. Van a hablar los dos líderes de cuestiones militares, de coordinación militar, de coordinación contra el cambio climático, de cuestiones comerciales, no van a hablar de derechos humanos. Quería preguntaros, ¿podemos hacer que esta competición no derive en un conflicto? Es decir, ¿podemos realmente encauzar una competencia entre dos grandes potencias prósperas, ricas, con ambiciones legítimas, para que eso no derive en algo peor? ¿Me preguntas a mí? Os pregunto a los tres. Por poder yo creo que sí se puede, lo que pasa es que el problema es si se quiere. Ese es el problema que yo no veo tan claro que Biden vaya a querer. Y Xi Jinping ahí tampoco va a tener una posición excesivamente condescendiente con Biden. Miguel. Bueno, se habla mucho de la trampa de Tucídides. Y muchas veces se explica de manera errónea, porque se piensa que la trampa de Tucídides está basada en miedo, que el poder establecido tiene miedo del auge de un nuevo poder y que eso lleva al conflicto, ¿no? Y es falso. Tucídides no dijo eso. Tucídides dijo que el problema era la arrogancia de los dos, del que está arriba pensando que el que viene es inferior y el que viene de abajo piensa que es más fuerte que el que está arriba. Y entonces yo me temo que todavía estamos en esa arrogancia. Y por lo tanto, a largo plazo soy más negativo, aunque yo creo que a corto plazo sí que se va a mantener esta détente, ¿no? Este monero de, sobre todo si sale de la reunión, que hay otra vez canales de comunicación a nivel militar, ya sería un buen logro, ¿no? Porque eso ahora mismo no lo tenemos. O sea, estamos peor que en la Guerra Fría. Porque en la Guerra Fría había esos canales. Había un teléfono, al menos, ¿no? Había un teléfono. Ahora mismo no los hay. Entonces, bueno, eso ya sería un logro de esta reunión. ¿Eres optimista, Margaret? Yo creo que China no quiere que se empeore. O sea, desde luego, si se empeora, no será por motivo chino. O sea, eso estoy bastante convencida. Y empeoraría, puede ser, porque ahora tenemos dos guerras y tenemos una pandemia que todavía tampoco ha terminado. Entonces ha cambiado muchas cosas. Yo creo que los motivos de guerra detrás son los grupos que venden armas, ¿no? O sea, que es económico. Entonces, hay cosas que yo creo que de España es difícil de poder hacer algo para prevenir. Yo diría que España, a pesar de todos, o sea, China, que puede ser una poder tecnológica y tal, pero yo creo que China y España es complementario. Yo estoy bastante convencida que complementamos en muchas cosas. Y yo creo que España debería aprovechar de ese posicionamiento político que es bastante neutral para China. Y yo creo que es un tema, una cosa a favor, a mejorar la relación y construir la economía. Yo creo que eso es lo que nos interesa a todos, en lugar de políticamente apoyando perdidamente a las grandes poderes del mundo que no hace favor a nosotros por aquí. Tenemos unos minutos para preguntas. Marta está ahí con un micrófono. Si quieren levantar la mano y Marta se acerca a quien tenga alguna pregunta. Si no, yo tengo un par más apuntadas, más fáciles que la última, lo prometo. Buenas tardes, muchas gracias. Quería hacer un comentario. Cuando han hablado de Huawei, creo que no han dicho, o al menos yo no lo he oído, que el problema no es un problema comercial, tecnológico, es un problema de espionaje del gobierno chino sobre todas las redes americanas y europeas. Creo que no lo han mencionado. En segundo lugar, me ha encantado la forma de legitimar la dictadura en China y cómo han pasado por puntillas sobre ella. Yo entiendo que para los chinos es bueno no votar. Para nosotros sí, pero para ellos no. Sí, es así. Y cómo han pasado por encima de la ausencia de derechos humanos, de la persecución a uigures, cristianos, etc. Eso es como comentario mío, que cada uno tiene sus opiniones. Pero les hago, bueno, y la defensa de Taiwán, espectacular, lo de que es bueno que Taiwán vuelva a China. Pero quería preguntarles, por el tema de China y la ecología. El mundo occidental va por un lado, en ecología, que nos frena impuestos, no podemos ir en coche,
Y en China hace no sé cuántos cientos y cientos de centrales de carbón. Y por otro lado, la excesiva influencia de China en la ONU, en la OMS y demás. Gracias. Sí, cuando quieras. A ver, lo primero que a mí me gustaría comentar es que los propios chinos son los que no demandan votar, porque ellos no consideran que votar sea la solución a sus problemas políticos. Ellos demandan un Estado de Derecho, que es algo que la gente quizás no percibe de forma distinta a votar, pero por ejemplo Hong Kong, pese a el periodo colonial británico, pues les dejó un sistema de derecho pues más fortalecido en cierta parte, y es lo que ellos querían realmente que se mantuviera, ¿no? Nadie va a negar que en los últimos años Xi Jinping ha pasado de un sistema autoritario a un sistema en muchas partes, no en todas, pero en muchas partes totalitario. Pero no nos engañemos y pensemos que nuestra proyección es que los chinos quieren democracia. No, no es así. Los chinos no demandan una democracia. Y los chinos, en el inicio del desarrollo económico, no se preocuparon en absoluto por el medio ambiente. Es más, dentro de los intelectuales la discusión era, no, primero vamos a hacer el desarrollo como ha hecho Occidente y luego nos preocuparemos del medio ambiente. Pero luego sí que ha habido una presión de la población por problemas de medio ambiente. Y de hecho yo recuerdo el año que llegué a Pekín y de repente pues no veías una sola moto que no fuera eléctrica, porque habían dado un decreto de que prohibido cualquier moto que no sea eléctrica. Y yo he ido viendo cómo dentro de su mentalidad, dentro de sus posibilidades, sí que ahora tienen una preocupación por el medio ambiente, por una presión de la población, tanto por seguridad en alimentos, que ha habido escándalos terribles de adulteración de alimentos, como por el tema medioambiental, ¿no? Yo creo que España, no sé yo, pero lo que yo oigo es que tampoco cumple todas las cosas que firma. Yo sí que he visto en China sí que he visto, por ejemplo, que yo nunca lo he entendido y sigo sin entenderlo, todo lo que es el uso de las placas solares. Pues hace décadas que está ya implantado en China en los lugares más remotos y se han hecho intentos importantes en el medio ambiente, aunque es muy complejo y es complicado, como lo vemos todos, porque claro, no es un tema fácil, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Pero si proyectamos que China quiere ser una democracia, pues no, es que ellos no tienen esa preocupación, ellos querrían un Estado de derecho, pero es decir, que realmente hubiera una justicia independiente del partido y una justicia que funcionara. Eso sí que lo demandan los chinos, pero no votar porque no piensan que eso va a cambiar realmente China. Cuando uno ve las élites políticas, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, un viceministro que nos visitó en la Universidad Autónoma de Madrid, que nos mandó su currículum y tenía 2 másters de Harvard. Bueno, te quedas un poco realmente sorprendido del grado de formación de muchas de las élites políticas. Y luego, respecto al tema de los uigures, no dudo que el cambio que se produjo en la ley antiterrorista ha sido realmente terrorífico para el tema de los uigures, porque en Xinjiang, que forma parte de la frontera con países como Afganistán, Pakistán, pues todo lo que fue el movimiento del islamismo más radical, pues estaba muy bien allí asentado, y en Xinjiang pues sí que se produjeron actos de terrorismo y existe un terrorismo en la zona, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, pues lo que pasa es que tuvo la mala idea de cambiar la ley antiterrorista y efectivamente ha habido, han cogido masivamente a grupos. Bueno, están haciendo un poco
En otros niveles distintos, pues lo que Israel ahora está haciendo con Hamas, de que va por el grupo terrorista y que da igual que pilles a uno o a otro, a cualquier civil, pues son, a mi entender, son problemas parecidos. Lo que pasa es que nosotros que hemos tenido un grupo terrorista durante tantos tiempos, yo recuerdo que el New York Times siempre cuando hablaba de los terroristas de ETA, pues hablaba de los freedom fighters. Y bueno, pues quizás tendríamos que entender que la gestión que está haciendo China, y yo se lo he dicho a los chinos que a veces han venido y me han preguntado cosas, les he dicho, ¿podrían ustedes aprender que ese modo de tratar el problema no solamente no lo va a solucionar, sino que lo está empeorando y está dejando una imagen de China lamentable? Al mismo tiempo que sufren los uigures, también sufren los Han, o sea, porque la represión que se ha producido en algunos sectores no es exclusiva de los uigures, es también de la etnia Han y de otros grupos. Entonces, bueno, pues en ese sentido, naturalmente, no todos son luces, hay también sombras, pero creo que hay modos también de verlos, no tan, yo creo que no se analizan de forma ni seria ni imparcial, sino que se ve solamente una parte de la historia y se ven cosas que son mucho más complejas en sí mismas. Sí, Miguel. Brevemente, por alusiones. Empezando por Huawei. El espionaje es algo histórico. Todos los países han hecho espionaje a lo largo de la historia. Estados Unidos hizo espionaje al Reino Unido cuando a Inglaterra, ya en la Revolución Industrial. Si tú lees lo que pensaban los ingleses de los alemanes a finales del siglo XIX, es muy parecido a lo que piensan hoy los americanos de los chinos. Son sucios, manipulan la moneda, tienen una moneda devaluada, copian, nos espionan, o sea, eso es una constante. El pensar que China va a dejar de hacer espionaje a nuestras empresas, etcétera, etcétera, al prohibir Huawei, no tiene ningún sentido, porque al final, aunque la red sea europea, puede haber espionaje chino, porque lo hacen constantemente. Entonces, o sea, esa idea... y después está el debate sobre el sabotaje, que te puede, es una red de 5G china, entonces puede en algún momento cerrar el 5G y, hombre, podría ser, pero entonces estaríamos ya en un momento ya de guerra prácticamente, porque el coste reputacional para Huawei de que realmente hubiese evidencia que quiere hacer sabotaje a las infraestructuras que tiene en Europa, eso, o sea, es como en su día pensar que si los chinos comunistas tuviesen la bomba atómica, la iban a usar seguro, porque eso fue un debate. No, los chinos no pueden tener la bomba atómica porque seguramente, como son comunistas, no son racionales, entonces la van a usar. Al final, yo creo que muchas veces se deshumaniza al chino, ¿no? Y yo creo que aquí el chino, Huawei, etcétera, tiene un interés comercial, ¿no? Entonces, a no ser que realmente sea, como digo, un momento de ya prácticamente de guerra entre Europa y China, o sea, Huawei no iría a cerrar, como se dice, el grifo de las comunicaciones 5G en Europa por tenerlas de China, sino pues Nokia o Ericsson y todo eso. Entonces yo creo que ahí se está exagerando muchísimo y yo creo que es un error prohibir Huawei. Realmente lo pienso sinceramente porque creo que va en contra de nuestra filosofía de libre competencia y estamos prohibiendo a una empresa por su nacionalidad. Yo creo que eso no son valores europeos. Creo que es un error histórico y yo temo que algún día haya un 6G o un 7G chino y que nosotros, por prohibir a Huawei, no lo tengamos y lo tengan los brasileños porque dejan que China tenga el 7G en Brasil. Sobre el tema de Taiwán, a mí Ramón me preguntó que me pusiese en la piel de un dirigente chino. Yo no estaba defendiendo que China invada a Taiwán, yo me estaba poniendo en la piel de un dirigente chino. Y en cuanto a ecología, yo estuve en junio en Shanghái y la vi más limpia, más moderna y más verde. O sea, es impresionante ver que ahora vas por las calles de Shanghái y todos los coches híbridos o eléctricos tienen una matrícula verde. Y todos los coches de combustible tienen la matrícula pues azul o blanca o la que fuese la antigua. Y entonces ves ahí dos mundos un poco, porque ves el mundo alemán del diésel
que es lo antiguo, y todo lo verde, que es asiático, chino, que es verde, ¿no? Entonces yo creo que los esfuerzos de China en cuanto a inversión y todo eso, a nivel de luchar contra el cambio climático, son que todavía usan carbón, como lo hacen los polacos, como lo hacen muchos europeos, como lo están haciendo los americanos, los alemanes, porque al final ahora, si no tienen gas ruso, pues tienen que volver al carbón. ¿Que está mal, que debería reducirse todavía más? Por supuesto, pero yo creo que también, otra vez, tenemos que ser lo más objetivos posibles a la hora de criticar y analizar. Yo creo que, como tenemos poco tiempo, en breve, en cada $1 que invierte Estados Unidos en energías renovables, China invierte 3. Eso no quita que no está haciendo producción, porque sigue siendo fábrica del mundo, entonces tiene que seguir fabricando, pero invierte a su vez muchísimo más en energía renovable. De hecho, yo creo que más o menos 50% de inversión de todo el mundo de energías renovables está invirtiendo China. Esto tiene los datos a público. Y tema de Huawei, espionaje y tal, yo creo que el que más hace espionaje es la CIA, que todos sabemos. Y donde ellos han encontrado que no puede espiar y encontraba equipo de Huawei. Entonces digo, venga, Huawei fuera, porque si donde tiene Huawei yo no puedo espiar. O sea, realmente el tema de Huawei también parcialmente por esta razón, ¿no? O sea, quiere que Huawei está fuera. Y es históricamente que un presidente nombra una empresa privada todos los días. Y eso ya yo creo que estamos retrocediendo mucho. Dejadme que me arrogue el beneficio del moderador, pero China también veta empresas tecnológicas occidentales. Sí. Por eso, ¿nosotros queremos ser como ellos? Esa es mi respuesta. Nosotros estamos haciendo lo que hacen ellos y yo creo que eso es un error. O sea, tenemos que creer más en nuestro propio modelo, ¿no? Yo nunca entendí por qué vendieron el Pireo a China, ¿eh? Tengo que reconocer que me pareció que no era una buena negocio. Bueno, pero ahí eran los alemanes y la gente de Centro Europa, etcétera, que en aquel momento pues apostaban por la privatización, y lo curioso de todo aquello fue que Grecia y Portugal tenían que privatizar porque iba a ser mucho más eficiente y le vendieron esas empresas a empresas públicas chinas. Sí. Alemania es el país que ha beneficiado más en vender tecnología a China, pero calladitamente. Tenemos tiempo para una o quizá con suerte 2 preguntas más. ¿Quieren hacer varias preguntas seguidas? No, hay una más. Hay una, disculpa, hay una. Yo quería preguntar, bueno, primero tengo una observación y segundo tengo una pregunta. Lo primero es la observación. Hay veces que leo artículos en periódicos, incluso en revistas un poco más especializadas, y me da la sensación que el discurso occidental es lo mismo para Rusia, para China, que para Irán, para todo. Lo único que se cambia son los nombres. Y hay una incompresión de fondo bastante curiosa. Esa es la observación. Y es la imagen un poco que se transmite al público general medio-alto. Y la segunda, la pregunta es, ¿qué papel tiene China dentro de los BRICS? Una sensación eurocentrista, incluso en temas tan importantes como el manejo del mundo, ¿no? La población de los BRICS es superior a la población occidental, ¿no? Y hay un argumento que tienen todos los países de los BRICS bastante común, que es ya saber China Pues yo creo que si queréis responder a esta pregunta. A ver, yo creo que tiene un papel predominante porque si miras la economía de China, comparada con los BRICS, China es más grande que todos los otros. Entonces, tiene un papel predominante ahí y yo creo que lo que une a todos ellos es que
querer un orden internacional mundial menos dominado por Occidente, menos dominado por Estados Unidos. Yo creo que a eso es lo que los une, pero después tienen unas diferencias enormes entre ellos. Pero lo curioso, por ejemplo, es la relación entre China y la India. Este año la India fue la presidencia del G20, hubo muchas reuniones en la India y no había chinos. O sea, para conseguir un visado para un chino para ir a la India es muy difícil. Los indios consideran que China es su rival estratégico, lo tienen bastante claro. Pero eso no quita de que sean pragmáticos y que en lo que puedan, pues negocien, colaboren y además critican a Occidente en esa obsesión de intentar contener el auge de China, porque piensan que si China sigue aumentando, a la India le va a ir relativamente bien también económicamente. Y yo creo que eso refleja mucho de la visión de muchos países en el mundo, y de esto que conocemos como el sur global o el sur plural, como digo yo, que no quieren estar en esa dinámica de democracias versus autocracias, en esa dinámica de bloques, en esa guerra fría. Prácticamente todos esos países quieren hacer negocios con Estados Unidos, y la India lo quiere, y Brasil lo quiere, etcétera, pero no quieren apartarse de China porque quieren hacer también negocios con China, etcétera, ¿no? Entonces, quieren estar en diferentes foros, y China ha sido el líder de los BRICS, y ahora han aumentado, ahora ya son 11, ya no son 5, ya son 11, está Argentina, está Egipto, etcétera, etcétera, porque estos países dicen, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que excluirme yo? ¿Por qué tengo que estar solamente en un bando, ¿no? Y juegan a varios bandos, y China aprovecha eso porque la mayoría de países pues quieren hacer negocios con China. Muy bien, pues yo creo que ha sido muy clarificadora y ha sido, pues, sobre todo muy interesante para todos nosotros esta charla. Yo creo que con esto damos por terminado, y el próximo día, Marta, me has dicho, es el día... La próxima sesión es el 18 de diciembre. Vendrá María Blasco, la directora del CNIO, y nos hablará de envejecimiento y cáncer, porque ella es una, lo saben ustedes. Es una gran especialista, efectivamente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias.